¿Pudo un psicólogo suizo, fallecido décadas antes de la invención de Internet, predecir la esencia de plataformas como TikTok? Esta pregunta, que parece sacada de la ciencia ficción, es el punto de partida de nuestro análisis. Hoy exploraremos la sorprendente conexión entre las teorías de Carl Jung, formuladas hace un siglo, y la dinámica viral de las redes sociales contemporáneas, un fenómeno que domina nuestra cultura digital de formas que apenas comenzamos a comprender. La relevancia de este tema reside en su capacidad para ofrecernos un nuevo marco de entendimiento sobre nuestro comportamiento online. No se trata de una simple curiosidad histórica, sino de una herramienta para descifrar por qué ciertos contenidos resuenan con millones de personas de forma casi instantánea. Comprender los patrones subyacentes puede ayudarnos a navegar este entorno digital de una manera más consciente y menos reactiva, entendiendo las fuerzas que nos impulsan a crear, compartir y consumir. En este video analizaremos el concepto del inconsciente colectivo de Jung y cómo sus componentes, los arquetipos, parecen manifestarse en las tendencias y memes virales. Desglosaremos estas ideas complejas en un lenguaje accesible, conectando la teoría psicológica con ejemplos concretos que ves cada día en tu pantalla. No prometemos respuestas definitivas, sino una perspectiva profunda y fundamentada que te invitará a la reflexión sobre tu propia experiencia digital. Mi bagaje se centra en la divulgación de la psicología y la filosofía, con un interés particular en cómo las ideas clásicas se aplican a los desafíos modernos. Durante años he estudiado la obra de pensadores como Jung, buscando puentes entre sus profundas intuiciones sobre la psique humana y el mundo actual. Este análisis es el fruto de esa investigación, presentado de forma honesta para fomentar un entendimiento más profundo del tema. Para desentrañar esta fascinante hipótesis, no podemos simplemente saltar a las conclusiones. Es fundamental construir una base sólida. Necesitamos viajar atrás en el tiempo y comprender primero la mente que originó estas ideas, un hombre cuya propia vida fue una inmersión en los misterios de la psique. Su historia personal y su audaz ruptura con las corrientes dominantes de su época son la clave para entender su legado. Carl Gustav Jung fue una figura titánica en la historia de la psicología, inicialmente un protegido de Sigmund Freud, destinado a ser el heredero de su movimiento psicoanalítico. Sin embargo, sus caminos se separaron drásticamente. Mientras Freud centraba su obra en la experiencia personal y las represiones sexuales del individuo, Jung sentía que algo más grande y antiguo se movía en las profundidades de la mente humana, algo que trascendía la biografía individual. Esta divergencia conceptual fue el germen de la psicología analítica. Jung propuso que la psique no se limita a nuestra conciencia y a un inconsciente personal, formado por nuestras experiencias olvidadas o reprimidas. Postuló la existencia de una capa mucho más profunda, el inconsciente colectivo. Esta estructura, según él, es heredada y compartida por toda la humanidad, un repositorio psíquico de las experiencias y símbolos acumulados por nuestros ancestros. Dentro de esta visión, la mente humana no es una tabula rasa o una pizarra en blanco al nacer. Venimos al mundo con una serie de predisposiciones innatas para percibir, sentir y actuar de ciertas maneras. Estas predisposiciones son los arquetipos, patrones universales como el héroe, la sombra, el sabio anciano o la gran madre. Son como un software preinstalado en nuestra psique que da forma a cómo interpretamos el mundo. Imagina el inconsciente colectivo como el sistema operativo de la humanidad. No dicta el contenido exacto de nuestros pensamientos, de la misma manera que Windows o iOS no dictan los documentos que escribes. Sin embargo, sí proporciona la estructura fundamental,
las carpetas y los programas básicos a través de los cuales experimentamos la vida. Los mitos, los cuentos de hadas y los sueños son las manifestaciones más claras de este sistema operativo en acción. Comprendiendo esta base teórica, la idea de una conexión con las redes sociales deja de parecer tan descabellada. Si existen patrones universales que resuenan en todos nosotros a un nivel profundo e inconsciente, ¿no serían las plataformas globales que conectan a miles de millones de mentes el caldo de cultivo perfecto para que estos patrones emerjan a una velocidad y escala nunca antes vistas? El inconsciente colectivo, según la psicología junguiana, es una capa de la psique que contiene memorias e impulsos ancestrales compartidos. No es algo que aprendamos, es algo que heredamos. Jung llegó a esta conclusión al observar la asombrosa similitud de símbolos y temas en los mitos, religiones y sueños de culturas completamente aisladas entre sí. Vio patrones recurrentes que no podían explicarse por la simple transmisión cultural, apuntando a una fuente común. Estos patrones universales son los arquetipos. El concepto de sincronicidad, acuñado por Carl Jung, describe coincidencias significativas que no pueden explicarse por la causalidad tradicional. Se trata de eventos que parecen conectados por su significado, no por una cadena de causa y efecto. Jung veía esto como una manifestación de un orden subyacente en el universo, donde el mundo interior de la psique y el mundo exterior de los acontecimientos se reflejan mutuamente de manera misteriosa. En el universo digital, el algoritmo de plataformas como TikTok actúa como un motor de sincronicidad a gran escala. Te muestra un vídeo sobre un tema oscuro en el que acabas de pensar, o te conecta con un creador que expresa una idea que sentías, pero no sabías formular. Este fenómeno, aunque técnicamente causal, emula la experiencia junguiana de una conexión acausal y significativa entre tu estado mental y la realidad externa. Esta experiencia no es magia, sino el resultado de un análisis de datos extremadamente sofisticado que monitoriza cada interacción, cada pausa y cada compartido. El sistema aprende tus patrones de pensamiento, tus miedos y deseos latentes, creando un bucle de retroalimentación que te presenta lo que tu inconsciente ya está buscando. El resultado es una sensación de que la plataforma te entiende a un nivel casi psíquico, reflejando tus inquietudes. La psicología junguiana nos ofrece un marco para entender por qué esto nos resulta tan cautivador. La sincronicidad algorítmica nos hace sentir vistos y validados en nuestras experiencias más profundas. Es como si el universo digital conspirara para mostrarnos que no estamos solos en nuestros pensamientos, una función que antiguamente cumplían los mitos, los sueños y los símbolos compartidos por una cultura, ahora replicada por el código. Pero esta afinidad no surge de la nada. El algoritmo no crea estos patrones, simplemente los detecta y amplifica. Se nutre de un lenguaje universal que todos compartimos, un sistema de símbolos y narrativas primordiales que resuenan en nosotros a un nivel fundamental. Estas son las estructuras básicas que Jung identificó como los componentes esenciales de la psique humana, los verdaderos protagonistas de este teatro digital. Estos componentes fundamentales son los arquetipos, patrones universales e innatos de pensamiento y comportamiento heredados de nuestros ancestros. Son como los planos de la experiencia humana que residen en el inconsciente colectivo. Figuras como el héroe, el sabio, el embaucador o la gran madre no son meros personajes de ficción, sino representaciones simbólicas de facetas de nuestra propia psique, reconocibles en todas las culturas y épocas. Las redes sociales se han convertido en un escenario moderno donde estos arquetipos se manifiestan con una fuerza sin precedentes. Un video viral
de alguien superando un obstáculo imposible activa el arquetipo del héroe. Un tutorial que desvela un conocimiento complejo encarna al sabio. Un contenido de humor absurdo o una broma perfectamente ejecutada es la expresión pura del embaucador, desafiando las normas y el orden establecido de forma lúdica. La viralidad de un contenido a menudo depende de cuán potentemente se conecta con uno de estos arquetipos universales. No reaccionamos solo al contenido superficial, sino a la resonancia profunda que éste tiene con una parte de nuestro ser. Por eso, un mismo formato de meme o trend puede adaptarse en infinitas culturas, porque el arquetipo subyacente, como el del inocente o el explorador, es universalmente comprendido y sentido. La obra de Carl Jung nos ayuda a decodificar este fenómeno. Al observar las tendencias, podemos identificar qué arquetipos dominan el inconsciente colectivo en un momento dado. ¿Prevalece el guerrero en tiempos de conflicto social? ¿O emerge el cuidador en momentos de crisis global? Las redes actúan como un barómetro de la psique colectiva. Si te interesa la psicología junguiana, deja en los comentarios qué arquetipo crees que es el más dominante hoy en día. Reconocer estos patrones no es solo un ejercicio académico, nos permite comprender las fuerzas que nos mueven a nivel individual y colectivo. Cuando entendemos que un vídeo nos atrae porque encarna al amante o al rebelde, ganamos conciencia sobre nuestras propias necesidades y motivaciones. Este entendimiento nos lleva directamente a cómo gestionamos nuestra propia imagen en este ecosistema, nuestra identidad digital cuidadosamente construida. Jung introdujo el concepto de la persona para describir la máscara social que todos usamos. Es la versión idealizada de nosotros mismos que presentamos al mundo para ser aceptados y encajar en la sociedad. Nuestro perfil en una red social es la máxima expresión de la persona digital, una colección cuidadosamente seleccionada de nuestras mejores fotos, logros y momentos felices. Es una construcción deliberada de identidad para el consumo público. Pero detrás de toda luz hay una oscuridad. La sombra es el arquetipo que contiene todas las partes de nosotros mismos que reprimimos o rechazamos. Nuestros impulsos, debilidades e instintos que consideramos inaceptables. Es el lado oscuro de nuestra personalidad que no mostramos en nuestro perfil principal. Ignorar la sombra no la hace desaparecer. Al contrario, le da más poder para manifestarse de formas inesperadas y a menudo destructivas. El entorno digital ofrece el caldo de cultivo perfecto para la proyección de la sombra. El anonimato de las secciones de comentarios, los foros o las cuentas secundarias permite que la gente exprese la ira, la envidia y el resentimiento que mantienen ocultos en su vida cotidiana. El hater o el troll anónimo es, desde una perspectiva junguiana, la manifestación pura de una sombra no integrada y proyectada sobre los demás. Este dualismo entre la persona pulcra del perfil y la sombra anónima de los comentarios crea una disociación psicológica. Vivimos una doble vida digital, donde nuestra identidad se fragmenta. La psicología junguiana nos advierte que la salud mental depende de la integración de estos opuestos. Reconocer y aceptar nuestra propia sombra es el primer paso para dejar de proyectarla y alcanzar una personalidad más completa y auténtica. Esta tensión entre la imagen que proyectamos y lo que ocultamos no solo afecta al individuo, sino que escala a un fenómeno colectivo con consecuencias muy reales. Cuando millones de personas proyectan simultáneamente su sombra en el mismo espacio digital, se generan olas de negatividad y polarización. Este entorno puede ser increíblemente peligroso si no se navega con conciencia, llevando a lo que Jung denominaría una peligrosa inflación psíquica.
Uno de los mayores peligros que Jung habría señalado es la inflación psíquica. Ocurre cuando el ego se identifica con un arquetipo o con el inconsciente colectivo, perdiendo el sentido de sus propias limitaciones. Un creador que se vuelve viral puede empezar a creer que él es el arquetipo que representa el sabio, el héroe, desarrollando un ego desmedido que inevitablemente le llevará a una caída dolorosa cuando la atención del colectivo se desplace. Otro riesgo es la pérdida de la individualidad. El inconsciente colectivo, aunque es una fuente de creatividad y conexión, también puede ser una fuerza que aniquila lo individual. Al perseguir las tendencias y optimizar el contenido para el algoritmo, existe el peligro de disolverse en la masa, de convertirse en un mero eco de lo que es popular, en lugar de desarrollar una voz auténtica. Se prioriza la validación externa sobre la integridad interna. Jung también alertaría sobre la superficialidad de las conexiones digitales. Aunque nos sentimos conectados con miles de personas, estas relaciones a menudo carecen de la profundidad y el compromiso necesarios para un verdadero desarrollo psicológico. Se basan en la persona, la máscara, no en el ser completo. Esta red de conexiones superficiales puede paradójicamente aumentar la sensación de soledad y alienación en el individuo, un vacío que ninguna cantidad de likes puede llenar. La exposición constante a fragmentos de información, sin contexto ni profundidad, impide el proceso de reflexión necesario para la asimilación psicológica. Jung valoraba la introspección y el diálogo con el inconsciente como claves para el crecimiento. Las plataformas, diseñadas para la gratificación instantánea y el consumo rápido, actúan en dirección opuesta, fomentando la distracción y evitando el tipo de pensamiento profundo que conduce a la autoconciencia y la madurez. Frente a este panorama, que puede parecer desolador, la obra de Jung no solo ofrece un diagnóstico, sino también un camino a seguir. No se trata de demonizar la tecnología, sino de aprender a utilizarla con conciencia. Es posible participar en este ecosistema digital sin perder el alma en el proceso, aplicando principios de individuación a nuestra vida online y utilizando estas herramientas para el autoconocimiento en lugar de la autoalienación. El primer paso práctico es cultivar la autoconciencia. Antes de publicar, pregúntate, ¿esto proviene de mi ser auténtico o de mi persona, de mi necesidad de validación? Al consumir contenido, observa tus reacciones emocionales. ¿Qué arquetipo está activando este vídeo en mí y por qué? Usar las redes como un espejo de tu propia psique transforma el consumo pasivo en una herramienta activa de introspección y crecimiento personal. En segundo lugar, es vital realizar un trabajo consciente de integración de la sombra. Esto no significa publicar tus peores pensamientos, sino reconocerlos en ti mismo. Si sientes una envidia o ira intensa hacia un creador, en lugar de proyectarla en un comentario, reflexiona sobre qué aspecto de ti mismo estás rechazando. Este trabajo interno reduce la compulsión de actuar la negatividad en el mundo digital y te hace psicológicamente más robusto. Los resultados de este enfoque no son inmediatos ni garantizan la felicidad perpetua. Se trata de un proceso continuo de individuación, un camino hacia convertirte en quien realmente eres. Espera un aumento gradual en tu autenticidad y una disminución en la ansiedad social ligada a la validación online. Con el tiempo, tu relación con la tecnología se volverá más intencional y menos reactiva, una herramienta a tu servicio y no al revés. Si este análisis sobre la psicología junguiana y su aplicación al mundo moderno te ha parecido útil, considera compartir tus reflexiones en los comentarios, no para alimentar el algoritmo, sino para iniciar un diálogo genuino.
Discutir cómo estos conceptos se manifiestan en nuestras vidas es una forma de traer conciencia al inconsciente colectivo, transformando un espacio de distracción en uno de auténtica conexión humana. En última instancia, la predicción de Jung no fue sobre una tecnología específica, sino sobre la naturaleza inmutable de la psique humana. Las plataformas cambian, pero los arquetipos, la sombra y la persona permanecen. Entender esto nos da el poder de navegar cualquier tecnología futura con sabiduría, recordando que la herramienta más importante no es el móvil en nuestra mano, sino la conciencia dentro de nuestra mente. ¿Qué piensas tú? Déjanos tu opinión abajo y abramos un diálogo sobre el futuro consciente.